El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una verdadera institución de apoyo al prójimo más carenciado. Ese prójimo, como he dicho muchas veces, atrapado allí en las tripas del bosque rural, en condiciones muy difíciles económicamente hablando. ¿Por qué no? En las condiciones económicas de una familia rural muy pobre, sin activos, o muy pocos o ningunos activos, es una situación desesperante enfrentar una enfermedad catastrófica como el cáncer. Eso es una obviedad decir eso, porque eso es tan de bulto, como se dice, tan obvio, tan claro. Pero ciudadanos y ciudadanas que se dedican a organizar instituciones como estas, precisamente para atender ese reclamo del prójimo, que si no encuentra ese pie de amigo, la pasan muy difíciles y hay que sufrir intensamente los agravios de una enfermedad tan catastrófica como se le señala, pero que es una enfermedad aplastante, porque es que lleva a la gente no solamente a la ruina espiritual, o sea, a la ruina de su ánimo, sino a la ruina económica. Por eso es que con tanta vehemencia y con tanta fe nosotros promovemos que haya un interés en que las ciudadanas y los ciudadanos, buenos samaritanos, gente que tiene muchísimos recursos, inconmensurables recursos, que no se lo van a llevar. Señores, un muerto rico y un muerto pobre, la única diferencia es que lo van a enterrar probablemente en un mausoleo, en una tumba muy elegante o en un cementerio de estos privados, pero es el mismo destino. Y las cajas van solo acompañadas del cuerpo yacente, muerto, más nada. No, los únicos que enterraban con sus tesoros eran esos
faraones. Fíjense las momias. Hoy, cuando logran sacar una momia de esa, no encuentran un tesoro, una prenda. Porque muchos de esos fueron saqueadas, esas tumbas. Sabían lo que enterraban, sabían que eso iba ahí. Esos tesoros iban ahí. Por tanto, yo creo que la gente que tiene mucho dinero y muchos recursos, lo que debiera, para sentirse bien, porque a la larga se van a enfermar también, probablemente de las mismas enfermedades que tienen los pobres. A uno le llegarán primero o a otro pero le llegan. Y entonces no hay mejor satisfacción, pienso yo, para un ser humano que dar y más dar de lo abundante. Fíjense que el que da de lo poco se siente todavía mejor si da de lo poco que tiene. Es decir, si usted tiene mucho y da, Dios mío, cuánta gente se beneficia y usted no es que dé el sudor de su trabajo, que usted lo dé, lo regale, no, guarde lo mejor, no lo dé. Ahora, para causas como estas, señores, hay que aportar. ¿Por qué? Porque son causas para atender los reclamos de seres humanos, igual que usted, pero más pobres. Ustedes no tienen esos recursos económicos. Pero la enfermedad no es benigna con ninguno, ni con ricos ni con pobres. Y entonces, ponga su caridad en manos como ese Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Ahí usted va más cómodo. Las exigencias tal vez son menos. Jóvenes que están en alto riesgo, formarlos para que sean buenos ciudadanos mañana. La sociedad eso lo capta, lo valora. Y esos jóvenes mañana también se sienten comprometidos con la sociedad misma, que le ayudó a que salieran a camino y que encontró manos generosas como la de los salesianos. Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, eso es cristianismo, diríamos así, lo que yo acabo de plantear. Ahora, la antítesis del cristianismo, no la homologación del cristianismo como quisieron hacer ver los comunistas. Le ofrecen de todo a los pobres, a los desamparados, a los proletarios, de todo le han ofrecido. Y ha sido nada más fracaso, represión, cárcel, exilio, purgas terribles, hambre. Señores, para ir del capitalismo al capitalismo. Verbigracia, usted toma China hoy, un país que mató de hambre millones. La población de California hoy se murió de hambre en China cuando el gran salto adelante de aquel fanático de Mao Zedong, aquel Dios vivo. 40 millones de chinos murieron de hambre. Más luego viene la revolución cultural y mataron más de 10. ¿Pero a quiénes, señores? Ahí se fue la gente pensante de la época en China y gente buena, muchachos, jóvenes, estudiantes, académicos, científicos, de todo. Y esa China tuvo que encontrar un Deng Xiaoping, que había sido víctima del maoísmo. Deng Xiaoping, un luchador tremendo, pero convencido de que ese sistema así no funcionaba. Y sacaron a China de ese oscurantismo comunista. Y hoy miren el desarrollo económico que tiene China sobre la base de que de mover la economía, de hacerla capitalista la economía. Pero tenían que pasar todas esas matanzas, toda esa hambruna y aquel genocidio de niños, aquel infanticidio que hubo en China.
donde murieron millones de niñas y de niños nacidos porque sobraban. Oigan qué sistema. Entonces, esos regímenes que han vivido administrando riquezas de esos países y han desbaratado la riqueza, la han destruido la riqueza. Por eso es que quiero caer en este comentario, quiero hacérselo a Venezuela, señores, Cuba, Argentina. Miren cómo andan estos países, Nicaragua. Ese caso de Cuba es una vergüenza. 62 años, una dictadura despiadada, violenta, con una dinastía familiar, señores, una dinastía roja, vamos a llamarlo. Fíjense la vergüenza de un régimen con 62 años, que tiene dos generaciones de cubanos nacidos en esos 62 años, que se supone que aman esa revolución, que quieren ese régimen, lo apoyarían. Y ese régimen le teme a una voz, Junior García. Señores, ese joven anunció una marcha en Cuba. Y el joven lo bloquearon en la casa, no lo dejaron salir de su casa. Pero así le hicieron a todos los convocantes o los convocadores de esa marcha. Le rodearon la casa con paleros. ¿Dónde están los comunistas dominicanos que hablaban de los paleros de Balá? Ahí están sus paleros. Porque que los regímenes de fuerza, las dictaduras son todas iguales. ¿O usted cree que Trujillo era menos malo que Fidel Castro? No. Uno con una mentalidad de derecha y otro con una mentalidad de izquierda. Pero eran criminosos los dos, exiliaban, apresaban, apaleaban, hacían todas las diabluras, intervenían, mataban, hacían todo. Pero Fidel le encantaba aquella revolución, aquellos discursos, aquel valor espartano exhibido en las montañas de la Sierra Maestra y entonces, y en Girón, y eso le valió el premio de secuestrar a Cuba. Entonces, todos los males de esa revolución, ¿quién es el culpable? El embargo norteamericano. El bloqueo, primero era el bloqueo. Los americanos siempre le llamaron embargo. Entonces, ahí está esa Cuba, quebrada, un país muerto de hambre. Entonces, ¿quién es que defiende ese régimen? Si le temen a una voz, o a dos voces, o a cientos de voces. Un país que está 62 años gobernado por el mismo régimen y la misma familia. Increíble. Y aún así, entonces siguen hablando de su enemigo, de Estados Unidos, pero pidiendo que Estados Unidos sea el que le abra las puertas para vivir, para que le eche aire a los gastados pulmones de la Revolución Cubana. Ahora, señores, yo estuve viendo unas declaraciones de un diputado de Vox de España. Y le dije una verdad, es que, ¿cuál ha sido el beneficio de la dictadura de Cuba? No es que esa dictadura siempre, los mejores amigos de la dictadura son las democracias, la democracia de América. Ese Barack Obama, que hay que agarrarlo y darle una pela a Obama, pero en Cuba, no en Estados Unidos, sino en Cuba, darle una pela a Barack Obama, que se atrevió a ir a ensalzar este régimen, a echarle aire, señores, sabiendo Barack Obama que eso es una dictadura vulgar, igual que Francisco, el Papa Francisco, a quien fue a visitar Fidel Castro. Sin embargo, a los disidentes ni caso le hizo el Papa, un cobarde, porque actuó con cobardía, porque le temió al régimen. Una vergüenza. Entonces, hoy Cuba tiene, como yo he dicho, ¿quiénes son los que han alimentado esa dictadura? Esas democracias europeas que son unos hipócritas, que son los que le han echado aire a ese castrismo, al castrato, porque eso no es ni siquiera castrismo.
Entonces Estados Unidos también con la apertura, Barack Obama, y es una vergüenza. Un país como tiene ese régimen, que ese régimen debió caer, gotear, como un aguacate, como un mango, podrido ya. Eso es lo que tiene que caer. Entonces, lo que le han echado es aire. ¿Qué es lo que pide el enemigo cubano? Que los turistas americanos vayan, que le permitan remesar los dólares que necesita Cuba de la gusanera. Ayer gusanera, hoy la diáspora cubana. Una verdadera vergüenza. Esos regímenes lo que necesitan es que rompamos relaciones con ellos, aislarlos. Como aislaron a Trujillo cuando intentó matar a Betancourt. Y las demás diabluras que hizo Trujillo. Entonces lo aislaron el régimen. Los dominicanos sufrimos, pero bueno, hay que matar a este hombre. Y lo mataron. ¿Quiénes? Los guapos de ayer. Esos guapos hombres dominicanos que siempre lo ha habido en Cuba, en Moca. Ahí está don Vicente de la Maza. Nadie conoce la calle Vicente de la Maza aquí. Participó en los dos magnicidios, el de Lili y el de Trujillo. La familia de la Maza. Se entregó, se inmoló para salir de ese régimen tiránico de Rafael Trujillo. Pero salieron allá del de Lili, del de Heró, los mismos mocanos de Cáceres y Vázquez y de Lara. Entonces, en Cuba está esa dictadura que viviendo de la dádiva de Rusia, de la dádiva de Venezuela, parasitó a Venezuela. Ahí está la otra, Venezuela. 24 años de chavismo, un desastre, y eso no hay que decir más nada porque todo conoce. Sin embargo, pero hoy me choca algo que ha pasado en Argentina, que es un país que cuando gobierna el peronismo quiere echársela de izquierdista. Pero ¿qué es lo que ha sido el peronismo? Ahí hay gente de izquierda y hay gente de derecha. Un régimen populista, neofascista en los tiempos de Perón, esos años de Perón, del 46, qué sé yo, al 55, 56, esos 10 años, los militares se dieron cuenta que eso era un populismo y una mezcla ahí, una pócima de populismo, sindicalismo politizado, izquierda, derecha, y eso se ligó. Ese populismo argentino del peronismo, hasta que regresó en el 73 Perón para hacer una peronada o una peronía, qué sé yo, cómo le vamos a llamar, dejando la mujer de él, como si fuera una dinastía también. Entonces deja la secretaria de la mujer de él, la deja como presidente. Una vergüenza. Y ese país que es Argentina, un país tan grande, tan moderno que fue y hoy es un país atrasado de América Latina políticamente hablando y en todos los sentidos, porque hasta hambre se pasa en un país de 4 millones de kilómetros cuadrados, con comida además que produce y exporta. El peronismo, 38 años que no perdían el Senado de la República, la derecha y una unión de partidos ahí derrotó al peronismo. 38 años de mayoría senatorial. La oposición se unió, 13 contra 9 provincias ganó la oposición. Entonces el peronismo ha sido derrotado, pero ese populismo, esa novela que es Argentina, una novela con dramas que son verdaderamente penosos citarlos, corruptos hasta los huesos, todos los políticos excepto Alfonsín. Raúl Alfonsín, el único que se podía sacar de toda esa generación de políticos de post-Perón. Entonces, eso es una pena lo de América Latina. Por eso es que siempre yo cito a don Eduardo Galeano, porque Eduardo Galeano, que escribió Las venas abiertas de América Latina, para culpar a Estados Unidos y las potencias y a Europa del saqueo hecho en América Latina a través de los años, desde la conquista. Y ¿quiénes son los que verdaderamente han saqueado a estos países de América Latina? Son los americanos nada más, o los canadienses, o los franceses y los ingleses,
u holandeses, alemanes muy pocos han venido por América Latina. ¿Quiénes son los que se han beneficiado verdaderamente de las riquezas de América Latina? Los corruptos de América Latina. Esos corruptos que, amparándose en el ropaje izquierdista, han terminado saqueando y derrotando las economías sanas y hasta ricas que hemos tenido nosotros en América Latina, dilapidadas, porque los corruptos latinoamericanos nos hemos hecho los dueños de la riqueza de los pueblos, y mientras le arengamos a los pueblos, lo bueno del caso es que los pueblos le creen. Eso es lo peor, que los pueblos le creen a los políticos, que le van con esos discursos populistas. Ustedes saben el dinero que se ha robado en Argentina, el peronismo argentino. Ustedes saben la riqueza que han dilapidado, ese chavismo, con todos esos recursos guardados en la Europa de la sangre y de los robos. Porque allá que van a parar las riquezas, a esos paraísos. No solamente esa minería extractiva de América Latina ha dejado riqueza, también esa política extractiva de América Latina que ha generado tanta riqueza, tanta sangre, señores, tanto expolio. Y los bancos de Suiza, los bancos andorranos, cargados de dinero, y España, de los dineros robados de las venas de América Latina. Así ese es el comportamiento, pero bueno, viendo lo que está pasando en todos estos países, fíjense en Nicaragua, ¿cómo es posible que se instale otra dictadura en Nicaragua? Una dictadura por quienes derrocaron a otra dictadura, una de izquierda derroca a una de derecha. ¿Y cuál es la diferencia entre todos estos delincuentes? Y aquí hay izquierdistas, y fíjense cómo lo rápido que aparecieron apoyándola. Esas elecciones, le encantan las elecciones a las dictaduras. Trujillo hacía elecciones aquí. ¿Y cuánto sacaban en votos? 99% de votos. Saddam Hussein hacía elecciones. En Egipto, el emperador, Sisi el emperador, también hace elecciones. Y Mubarak hacía elecciones. En Arabia Saudita no hacen elecciones, estos son dinastías. En Siria se queda, ahí gana Bashar el-Assad, ese gana con el 98% de las elecciones. Lukashenko en Bielorrusia gana también con el 98 y 99%. Putin, el dictador de Rusia, cínico como no hay dos. Ahora dice él que Estados Unidos está promoviendo esas marchas en Cuba para desestabilizar esa democracia cubana. Hoy, ¿qué es lo que él ha hecho en Ucrania? Pero en Ucrania no solamente asusa la división y le roban a Crimea, a Ucrania, sino que promueve la guerra civil y la división del país. Y es tan cínico que invade a Ucrania con uniformes sin bandera, los soldados, como que vinieron de Marte. Ese es el país que está criticando a Estados Unidos y que porque está promoviendo la marcha de Cuba. Infelices en Cuba que no se atreven ni a moverse, que donde viven son barrios que están que son verdaderos tugurios. Gente humildísima, pobre, muchachos que están desesperados. Entonces, eso es el imperialismo que mantiene eso. Explíquenme, ¿y cuál es el beneficio que tienen estos muchachos? Por exigir solamente poder expresar sus ideas, sus opiniones, contraponer ideas, confrontar, qué sé yo, en un nivel competencial a los profesionales o los comerciantes. Eso es Cuba, o sea, poder usar un internet abierto, poder usar una computadora, que eso no se vea como una imprenta, como un instrumento para desestabilizar al régimen. Un régimen con 62 años con todo el control. ¿Y cómo es posible que tiemble por la voz de un solo muchacho, un joven?
Muchísima gente detenida, bloqueada, Caliese, Palero, un desastre Cuba. Bueno, vamos a ver cómo América Latina, ahora con esa idea, con esa OEA podrida, un organismo regional como ese, que no tiene norte, bueno, tiene un norte, que es el Norteamérica, porque está radicada ahí en Washington, la oficina, pero eso es un norte estacionario, eso tiene ahí. Entonces, ese organismo, peor dirigido como nunca, ya no tiene fuerza moral para intervenir en ningún lado, ni siquiera para sugerir, porque el que tiene ahí es un elemento que no tiene, que nadie quiere saber de él en América Latina. El secretario general de la OEA, nadie en América Latina quiere saber de ese señor. No lo quiere ni ver en ningún país de América Latina, al señor Almagro. ¿Por qué? Porque es un elemento que no tiene, ese no tiene ni siquiera ideas propias. Ese no es diplomático, es lo que parece un boxeador. Tiene la cara de George Chuvalo, me acuerdo yo. Un boxeador argentino. Creo que se enfrentó a Cassius Marcellus Clay o Muhammad Ali. Vamos a la pausa y volvemos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante, el país se convierte en un play. Para reservar tipo la pelota. Y vuelve más fuerte que ayer. Por los 4-11 que la bota. Por los 4-11 que la bota. Para reservar tipo la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, sigue el problema haitiano. Como tema, para nosotros no es un tema de hoy. Huelga decir que tenemos gran tiempo en estas posiciones de defender el país. No de hablar mal de los haitianos, sino de defender el país. Ahora, si tenemos que defender el país de un ataque verbal o un ataque migratorio intencional como el que tiene Haití, nosotros tenemos que protestar y decirle al pan pan y al vino vino, a quien sea tenemos nosotros que decirle que tienen que actuar de cara al sol. No haciendo brindis al sol, no, de cara al sol, que lo ilumine el sol, para saber cómo es el rostro de cada quien. Y aquí las caras ya están bien identificadas. ¿Quiénes son los traidores y quiénes son los traidores? ¿Y quiénes han traicionado y siguen traicionando y siguen hablando y quiénes no? ¿Y quiénes han tenido posiciones firmísimas defendiendo el país? No defendiendo intereses, defendiendo el país. Y se han ganado, como yo he dicho, se han ganado la vigilancia. Vigilar a quienes nos advierten de los peligros, porque son peligrosos.
Esto lo hemos dicho muchísimas veces. Pero hay voces, que usted lo ve, diciendo que las parturientas tienen su derecho, pero voces haitianas. Son tan osados los propios haitianos aquí diciendo que hay que defenderlo a ellos, porque esa gente tiene la Constitución y las normas internacionales, dicen que hay que defender a las parturientas. Claro que hay que defender. ¿Y quién va a golpear a una parturienta? O una parturienta pariéndose ahí, ¿quién la va a dejar a la intemperie? No. Ahora, que las parturientas vengan a este país a parir como roedoras para llenarnos a nosotros de haitianos, como cada vez que entrevistan a una haitiana, ¿cuántos hijos tienen? 4 y 5 y 6 partos. ¿Cuántos son esos? Cientos de miles de pesos tenemos nosotros los que pagamos impuestos para mantener a estas parturientas, atendiendo los gustos de todos estos hombres que son de instinto animalesco. Y entonces tienen que ver a la mujer preñada todo el tiempo y le ponen 7 y 8 y 10 muchachos en medio de la miseria y del tugurio. Todas las que vemos ahí cuando le entrevistan 4, 5 y 6 hijos nacidos en Santo Domingo y nosotros pagando impuestos. Este pueblo tiene que cansarse de eso. Porque nosotros no podemos seguir desgastándonos nosotros para atender una población de gente que no tiene criterio de la vida y que entonces también nos quieren absorber sobre la base de abrumarnos, de hacer un verdadero, como hemos dicho aquí, un sumidero, porque viene la escoria de Haití, viene lo mejor de Haití. ¿Qué es lo que viene a este país? La enfermedad, el más pobre, el más desnutrido, el con más problemas y el más, diríamos, el más prolífico. Vienen a parir y a llenar de muchachos este país. ¿Y qué le importa a ellos? Si ellos lo que quieren es vivir aquí. Una señora, yo tengo 10 años viviendo aquí ilegal. Claro, porque las autoridades de los últimos 20 años han sido unos vendidos. ¿A qué? A la bóveda extranjera. Porque yo lo he dicho, es por el préstamo fácil. Los gobiernos dominicanos de los últimos 20 años es por el préstamo, la bóveda extranjera, es que lo tiene, que le han dicho a este país, miren, ustedes no van a poder pagar esta deuda, no la vamos a poder pagar. Como no la vamos a poder pagar, no la van a condonar, pero asumiendo Haití. A Balaguer era el único que no podían imponerle eso porque Balaguer no cogía préstamo. Vamos a hacer la carretera Duarte, Balaguer la hacía con recursos propios, no tenía que salir a buscar un préstamo. O el puente Mella, o el puente Sánchez. Esas son las diferencias. Entonces, las parturientas no se pueden, no hay que devolver a todo el mundo. Y la guagua que traiga una parturienta haitiana tiene que ser retenida y cancelado esos viajes. Interior y Policía y Inmigración. Una guagua, un autobús o un avión que venga de Haití. Si esa señora viene en un avión a parir aquí y no se vuelve a Haití, aunque sea rica, hay que devolverla a Haití. Aunque sea millonaria en Haití, tiene que irse allá. Claro, no significan una carga para nosotros, pero que tiene que venir con una visa y esa gente se le da una visa. Si usted quiere parir en Santo Domingo, si váyase de más donde usted quiera. Le dan una visa, usted puede pagar allí su estadía y entonces no hay problema. Bien, porque este país esto no es una selva como es Haití. Ahora, las que vienen en guagua traídas, la guagua que me traiga una parturienta aquí, le cancelo el viaje. Por eso, yo he estado siguiendo lo que ha estado pasando en Polonia. Polonia y Bielorrusia. Bielorrusia y Putin, que son dos dictadores, Lukashenko y Putin, igualitos los dos hienas. Este señor de Bielorrusia ha actuado como lo que es un dictador. Y eso en la Unión Europea de hoy, eso se ve muy mal. Ese señor lo han aislado y apesta en Europa. ¿Qué ha hecho él? Vengarse, aceptando que vengan refugiados de todos los sitios de América, de Asia Menor, de África, del Medio Oriente, y vengan de Irak, de Yemen, de Siria, vienen del norte de África, vienen de la subsahariana, vienen de Afganistán, vienen de Yemen, vienen de Irán, etcétera, y Pakistán, Bangladesh, o del Sri Lanka. Bueno, entonces esta gente
las líneas aéreas de Bielorrusia y líneas aéreas de Turquía y líneas aéreas de otros países, pueden ser griegos y qué sé yo, principalmente de países que no son miembros de la Unión Europea, transportan refugiados porque Lukashenko acepta que se los tiren allá, en Bielorrusia. Entonces Lukashenko tiene una presión empujando para que esa gente entre por Polonia. Polonia, que es la puerta en el Báltico de la Unión Europea, le pone impedimento. Casi una guerra con Polonia por eso, pero el Putin es el que asusa. Ese cínico que usted lo ve hablando de que Estados Unidos está asusando la protesta de Cuba como si en Cuba hay una democracia. Pero él quiere dinamitar la Unión Europea. Igual que el Lukashenko. Entonces, ¿qué hicieron los europeos? No, muy bien. Turquía. Mire, si usted transporta refugiados que vengan de Medio Oriente o de donde fuere, y usted lo transporta a Bielorrusia, si me transporta una gente de Irak o donde sea, cancelados los viajes de la isla, de la línea aérea turca hacia los países de la Unión Europea. Turquía tuvo que ceder, Irak, Egipto, todo el que quiera transportar migrantes de esos países para llevarlo a Bielorrusia, las líneas aéreas serán cancelados sus vuelos a la Unión Europea. Irak retiró en aviones propios, retiró los migrantes iraquíes retenidos en Bielorrusia, en la frontera con Polonia. Entonces, a Polonia nadie le puede ir a imponer que no quieren refugiados allí, ni a los mismos europeos. El Papa habla de refugio y que hay que proteger a los migrantes, como digo yo, que vaya y pida en Argentina que le reciban 1 millón de negros pobres de Haití. Pero en Argentina son racistas, no lo quieren, y el propio Papa es racista, porque es argentino. Y no hay un argentino que no sea racista, porque en Argentina a los negros los mataron con la viruela y la sífilis, los mataron los negros. Y las guerras civiles, los mandaban a ellos a pelear. Buenos Aires tenía muchísimos negros. Murieron los negros y hay argentinos con sangre negra, pero cuidado si un argentino en un análisis de sangre, en un ADN le salen esos genes de negro, pero los hay. Pero esa es la tierra del Papa Francisco, no hay un migrante allí. Claro, emigrantes sí. ¿Quiénes emigraron a Argentina? Los blancos de Italia, los blancos españoles, alemanes, bien recibidos, blancos en Argentina. No reciben negros, es la tierra del Papa, y no se atreve él a hablar por los negros pobres. Por eso son mis críticas al Papa Francisco. Manuel Fermín, que no estoy haciendo tampoco una especie de blasfemia contra el Vaticano, porque ya esa infalibilidad del Papa, eso está cuestionado. Además, el propio Papa Juan Pablo II o San Juan Pablo II dijo que el infierno no existe. Y Benedicto II dijo que tampoco existe el limbo, que el infierno es un estado de ánimo del individuo. Imagínense ustedes. Entonces, Haití, el gobierno dominicano recibió la visita del señor Suplicy. Suplicy es un embajador que fue aquí, embajador haitiano. Él tuvo un comportamiento más o menos decente, comprensivo, y descargó la responsabilidad de su país, de Haití, por no dotar de documentos a sus ciudadanos, que República Dominicana no puede ser la zona amortiguadora del problema haitiano. Y él fue directo con eso. Parece que el señor Henry dijo, bueno, este es un hombre que puede ser un buen interlocutor, vamos a mandarlo a Santo Domingo porque allí lo respetan, lo oyen. El hombre vino, dice que se sintió satisfecho con la reunión con el presidente Abinader y el canciller, que es pro haitiano, el canciller nuestro. Ahora, esa satisfacción a mí no me convence, porque el presidente Abinader no puede bajar la guardia. Tiene que mantenerse con el discurso que el pueblo dominicano le cogió, ese discurso. Si no, primero es para afuera que van, como dice el lema.
Si el gobierno dominicano se tuerce, si el gobierno dominicano se inclina ante esta situación, o que vengan ideas extrañas del exterior, de esas naciones que han sacado, como se dice, el cuerpo de Haití, que no quieren ir a Haití, no le interesa Haití. Pero por eso es que yo digo, de la única forma que se interesa en Haití es si repatriamos, como he dicho yo aquí. No devolviéndonos, repatriando de verdad, como hacía Balaguer, y lo hemos dicho responsablemente aquí. Al presidente Abinader, ayer en la respuesta, el doctor Marino Vinicio Castillo le hacía referencia de un libro sobre el liderazgo, los liderazgos. Invitó al presidente a que lea ese discurso, o ese libro, o su esposa que le ayude en la quietud de su hogar, que ella le lea 10 o 15 páginas sobre el liderazgo al presidente Abinader para enfrentar todas estas crisis. Ahora, en esta crisis haitiana, o con Haití, o de Haití, no con Haití, nosotros no tenemos crisis con Haití. En Haití hay una crisis, que es una crisis de Haití, que sí nos puede afectar a nosotros porque nos involucra en tener que reprimir una situación de avalancha de Haití. Pero nosotros no tenemos problema con Haití. Ahora, como el señor Suplí se fue tan contento, y eso me deja dudas a mí. ¿Por qué? Porque los haitianos nunca han cumplido acuerdos, presidente Abinader. Es bueno que usted sepa eso. Si lo sabe, satisfecho Manuel Fermín. Si usted no lo sabe, léase todo lo referente a lo que ha habido con los acuerdos y tratados hechos con los haitianos. Si usted no quiere involucrarse en muchas obras, muchos textos que hay sobre eso, léase Santo Domingo frente al destino de don Luis Julián Pérez. Es un libro que le puede ayudar. Sobre esos tratados y todo eso, léase las memorias de don Emiliano Tejera, esa memoria que don Emiliano llevó al Vaticano en 1896. Léase eso, presidente Abinader. Léase, presidente Abinader, el Tratado de Washington de 1938, con el presidente Laredo Bru de Cuba, el presidente Lázaro Cárdenas y el presidente Roosevelt, dándole el respaldo a ese acuerdo, firmado con los haitianos, y nunca han cumplido ninguno de esos acuerdos. O el de 1874 en el gobierno, creo que era el gobierno de Ignacio María González, un acuerdo que está transcrito, ese acuerdo. Yo me acuerdo que lo leí en la viña de Nabó, de Somerwells. Creo que ahí fue que leí eso, creo. Transcrito está ese acuerdo del 74. Entonces, presidente, léase eso para que usted vea que los haitianos no cumplen con nada de lo que ellos acuerdan. A todos dicen que sí y a todos le hacen que no, porque esas son gentes tribales. Y las tribus actúan así, no firman nada, porque ¿dónde que van a firmar? Son pactos en el agua. Todos los pactos o acuerdos con Haití son pactos firmados en el agua. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron
sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muchísimas veces hemos hablado nosotros de que el gobierno, el presidente Abinader, no voy a decir que lo esté haciendo mal. Hasta ahora el gobierno tiene una política a lo interno con Haití, responsable. El ministro de Interior ha sido sumamente responsable, que creo que hasta se ha excedido, pero es responsable y está dando el frente al problema. Igual que el funcionario que está al frente de migración, que se le han, diríamos, se han activado las baterías, las pilas, y está actuando con seriedad, pero yo estoy con los dedos cruzados, como dicen, con las manos, rogando a Dios que esas acciones no sean de arena, no sean de hojaldre y se vuelvan polvo. Ojalá se mantengan con esa firmeza. Pero yo he dicho que el presidente debe consultar sus Salomones. Una personalidad como Marino Vinicio Castillo, que hemos dicho nosotros muchísimas veces aquí. ¿Por qué si Marino Vinicio Castillo ha tenido tantos aciertos, advirtiéndonos los peligros, que he dicho que por eso, por advertirnos esos peligros, son peligrosos, hay que vigilarlos? Señores, eso es una vergüenza. Que un hombre como Marino Vinicio Castillo, yo recuerdo a Marino Vinicio Castillo hablar de la cirugía mayor. Hace tiempo que el doctor Castillo hizo esos análisis en la respuesta. Ayer volvió a referirse a la cirugía mayor. ¿Ustedes creen que el presidente no debiera escuchar a Marino Vinicio Castillo cuando habla de la cirugía mayor? Ese comportamiento que tienen los organismos internacionales y los países como Estados Unidos, Canadá, Francia, la Unión Europea con respecto a Haití, es dudoso, de dudosa, diríamos, de dudosa seriedad. Porque esa gente, como ha dicho Marino Vinicio, ¿qué buscan ellos? Que el desorden, se haga el desorden haitiano, se convierta en desorden aquí, es decir, el desorden de la española. Para entonces la cirugía mayor intervenir a los dos países, porque hay que arreglar esto. Este desorden no puede estar aquí pegado a los Estados Unidos, este desorden no puede existir aquí, hay que disciplinar esto y poner a esta gente bien. Entonces vienen y no intervienen, y entonces vamos a llevar a estos países a que se entiendan y que se unan tranquilos y hagan una federación. Esa es la cirugía mayor. Buscar que el desorden se pueda transfundir de Haití para acá y que nos convirtamos en un desorden los dos. Esto que está más o menos organizado contra aquella tribu, ¿qué es lo que trae? Se derrama aquel líquido tóxico que es Haití, se derrama aquí y nos va a intoxicar a todo el mundo. Eso de los acuerdos, que el presidente debe leer esas, nada más ponerle esos pequeños ejemplos que yo puse. Porque hay 80.000 trabajos ahí en la misma Cancillería, en los archivos, solamente hay que hurgar ahí en los archivos de la Cancillería. Pero fíjense hasta dónde llegó el señor Montalvo, Gustavo Montalvo, que ayer lo citaba Marino Vinicio Castillo. ¿Dónde está Gustavo? ¿Dónde está Gustavo Montalvo? Precisamente vamos a preguntarnos todo, porque ese señor llegó a la indecencia política de catalogar a nuestros héroes mayores como héroes viejos, héroes muertos, ceniza que había que soplarla. Es decir, como si esos héroes, esos patricios nuestros fueron obscenos o fueron voluptuosos, corruptos. Señores, pero y hasta ahí es que vamos a llegar. Es decir, que Juan Pablo Duarte era un corrupto,
voluptuoso, mujeriego, bebedor de alcoholes y de todas aquellas bebidas finas que tal vez venían para la época. Y Mella era un obsceno. Y Sánchez, y Santana, todos eran obscenos. Y Duvergé, y los Puellos, perdón. Entonces, así se catalogaron a esos héroes muertos, héroes del ayer. Esos fueron élites de la patria. Ya eso pasó, la patria nueva de hoy. ¿Dónde está ese acuerdo que se firmó con la MOD? Donde se criticó a nuestros patricios por obscenos y por voluptuosos, repito. ¿Dónde terminaron esos acuerdos de la MOD? Los acuerdos de ahí de Juan Dolio. ¿Alguien cumplió? Martelly. ¿Usted cree que un hombre que se desnude? Ese era el presidente de Haití, un desnudo. Un hombre haciendo striptease y bebiendo ron y fumando droga y jalando de todos los tipos de droga. ¿Ustedes creen que ese elemento podía ser un elemento confiable en Haití para usted firmar de que acuerdos y venir a insultar, Gustavo Montalvo, a insultar a los patricios nacionales por darle credibilidad a unos tigres haitianos? Entonces, ojalá, repito, que el gobierno mantenga ese discurso y esa postura de repatriar no solamente a las parturientas, a todos que hay que mandarlos. Todos los haitianos que anden ilegales aquí, hay que devolverlo a todos. Y el que quiera venir a trabajar aquí tiene que estar regularizado con una certificación de trabajo, lo que voy a decir, localizable. Usted sabe quién es. Entonces ahora estamos llenos de haitianos ilegales, se creen dueños ya, se van a creer dueños del país mañana, ya tienen 10, 15, 20 años aquí, y que como ilegales, esa señora que yo vi, 4 hijos, yo tengo 10 años aquí, ya yo soy de aquí. Y salen un grupo de haitianos en una mesa a defender a esa gente, pues ellos son de aquí, todos sus hijos le nacieron aquí, esos muchachos son dominicanos, eso es lo que ellos quieren. Y todavía las autoridades nacionales creyendo eso, o aceptando eso, mejor dicho. Entonces, los traidores que tuvieron en el gobierno de Danilo Medina, que debieran estar presos por eso, y por otros hechos más, como quisiera referirme a eso de participación ciudadana. Una señora Lady Blanco, hablándonos hay que empoderarse la ciudadanía contra la corrupción, la transparencia, que los bienes del Estado hay que cuidarlo. Y ustedes vienen a decirle a este país que se empodere contra la corrupción. Y ustedes tienen engavetada una querella contra Danilo Medina por más de 1.400 millones de pesos, pagado a un delincuente que se llama Joao Santana. Y esa participación charlatana, como le digo yo, esa señora Lady Blanco, que remuevan esa querella. Y hablando de empoderarse y de exigir la transparencia de los bienes públicos, ustedes tienen una querella dormida, parada, que no se atreven a mover, contra Danilo Medina de 1.400 millones de pesos, que después que la elaboraron bien hecha, entonces ahora tienen miedo de moverla. Igualmente, Santiago Somos Todos y la Fundación Masada, que dirige el señor José Luis Tavera, que escribe y es un prócer. ¿Y por qué tienen esa querella parada? ¿Por qué la tienen parada? ¿Por qué no se empoderan con esa querella? A ver si es verdad que el país va a estar realmente manejado con la transparencia que todos los ciudadanos y ciudadanas decentes de este país quieren que el país sea dirigido así. ¿O el poder, esa es la naturaleza del poder? ¿Aceptar la corrupción como buena y válida? Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.